El anciano caminaba lentamente, apoyado en su bastón, con los ojos entrecerrados por la fatiga y el viento helado que soplaba desde las montañas. A su lado, su perro, un labrador mestizo de pelaje gris y ojos cansados, caminaba con la misma lentitud. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos, como si compartiera el peso de la carga que ambos llevaban. El sol ya se había puesto, y las sombras comenzaban a alargarse sobre el terreno rocoso que rodeaba la cabaña heredada. La cabaña, solitaria y apartada, se encontraba al final de un sendero sinuoso que el anciano había recorrido durante más de una hora. Su cuerpo, ya encorvado por los años y los dolores, se sentía más pesado con cada paso, pero algo lo impulsaba a seguir adelante. Algo que había estado esperando durante meses, un nuevo comienzo, tal vez una última oportunidad para vivir en paz, lejos de la ciudad, de los ruidos y de las personas que lo habían dejado atrás. El abogado había sido claro. Aquella propiedad, ubicada en medio de un paraje aislado, había sido la herencia de su hermano, un hombre que había partido años atrás sin dejar más que recuerdos amargos. Sin embargo, el anciano nunca había conocido en profundidad a su hermano, ni la historia de la cabaña. La noticia de la herencia le llegó como un golpe sorpresivo, una oportunidad inesperada de dejar atrás la soledad de la ciudad, de alejarse de aquellos que lo habían ignorado, incluso de su propia familia. Con la compañía de su perro, pensó que encontraría algo de paz en ese rincón apartado de la civilización. Cuando llegaron frente a la puerta de la cabaña, el anciano dejó escapar un suspiro de alivio, como si el peso de todo su pasado se deshiciera momentáneamente en el aire frío de la tarde. Era una construcción rústica, de madera envejecida y tejado a dos aguas, con ventanas pequeñas cubiertas por polvo y telarañas. La puerta, de madera gruesa, parecía haber estado cerrada durante años, pero aún conservaba la forma que le daba una cierta solidez, como si el tiempo no hubiese logrado doblegarla. El perro, que había estado caminando tranquilo a su lado, de repente se detuvo. Su cuerpo se tensó, sus orejas se alzaron y un gruñido bajo salió de su garganta. El anciano, sorprendido por la reacción del animal, observó cómo éste comenzó a olfatear el suelo, caminando en círculos con el hocico pegado al terreno. Algo lo había alertado. El anciano frunció el ceño y miró alrededor. No había nada visible, solo el vacío silencioso de la cabaña y el paisaje agreste que la rodeaba. «¿Qué pasa, viejo amigo?», murmuró el anciano, mirando al perro que parecía más inquieto por momentos. De repente, el perro comenzó a caminar hacia la puerta de la cabaña, como si algo invisible lo llamara. El anciano no pudo evitar sentir una leve punzada de preocupación. El perro había estado con él durante años, y rara vez mostraba tal inquietud. Algo no estaba bien. El animal se detuvo frente a la puerta, levantando el hocico en busca de un rastro, mientras sus ojos se fijaban en el suelo con intensidad. El anciano se acercó lentamente, apoyando su mano en la puerta. Con un ligero crujido la abrió, revelando el interior oscuro y polvoriento. Al entrar, el perro se adelantó y comenzó a seguir una línea invisible en el suelo, moviendo su nariz de un lado a otro. De repente se detuvo en seco y erizó el lomo. El anciano se quedó parado en la puerta, observando al perro que parecía hipnotizado por algo que solo él podía percibir. «¿Qué es eso, Max?», preguntó el anciano con una mezcla de curiosidad y preocupación. En ese momento, una pequeña ráfaga de viento hizo que la puerta de la cabaña se cerrara suavemente detrás de ellos, sumiendo el lugar en un silencio profundo. El perro comenzó a caminar en círculos alrededor de una de las mesas antiguas, antes de volver a detenerse frente a una esquina del suelo. El anciano, con el corazón acelerado, observó cómo el perro comenzaba a olfatear de manera más frenética, como si algo lo estuviera llamando. El anciano se agachó lentamente,
mirando el suelo bajo la luz de la linterna que había traído consigo. Y fue entonces cuando lo vio. Pequeñas huellas frescas en el polvo que se extendían a través del suelo del vestíbulo de la cabaña. Eran huellas profundas, como si un ser vivo hubiera pasado por allí recientemente. Pero lo extraño era que esas huellas no parecían ser de ningún animal que habitara ese lugar. No había señales de animales salvajes, ni de roedores, ni de criaturas comunes en el bosque. Las huellas eran más grandes que las de un zorro, más pequeñas que las de un ciervo, y tenían una forma extraña, casi humana. El perro continuó siguiendo las huellas con la cabeza baja, moviendo la cola lentamente. El anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo estuviera observando, esperando. El lugar que había considerado su refugio, su nuevo hogar, ahora parecía contener algo más, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras. Max, con sus ojos fijos en las huellas, comenzó a caminar hacia el interior de la cabaña sin apartar la mirada del suelo. El anciano lo siguió de cerca, aunque un nudo en el estómago le impedía moverse con naturalidad. No sabía qué estaba pasando, pero algo en su interior le decía que las huellas frescas no pertenecían a ningún ser que debiera estar allí. Las huellas llevaban hacia el fondo de la cabaña, hacia una habitación más oscura. El anciano, con el perro a su lado, avanzó lentamente con los pasos amortiguados por el polvo y la madera vieja. En el interior de la habitación, las sombras parecían más densas. Un olor a humedad y a madera podrida llenaba el aire. En una de las paredes algo brillaba débilmente en la penumbra, un viejo espejo cubierto de polvo. Max, sin detenerse, se acercó al espejo y comenzó a ladrar, su voz más grave que nunca. El anciano se detuvo unos pasos atrás, observando con cautela. Cuando se acercó al perro, pudo ver que las huellas frescas seguían hasta el espejo, donde desaparecían de manera extraña, como si algo o alguien hubiera cruzado el umbral. En ese instante, un sonido rompió el silencio de la cabaña, un crujido seguido de un golpeteo lejano. El anciano levantó la cabeza, preocupado. ¿Qué había sido eso? No parecía el ruido de la tormenta, no parecía natural. Max siguió ladrando, moviéndose en círculos alrededor del espejo, como si algo invisible lo estuviera acechando. El anciano, sintiendo el peso del misterio y la tensión en el aire, dio un paso hacia el espejo, sin saber exactamente qué buscar. Cuando su mano tocó el marco frío y áspero de la madera, algo dentro de él se removió, como si una presencia se hubiera despertado justo en el momento en que cruzó el umbral de la cabaña. De repente, el perro se detuvo. Se quedó completamente quieto, mirando fijamente hacia el interior de la habitación. El anciano, con el corazón acelerado, miró a su alrededor. Algo no estaba bien. «¿Qué estás viendo, Max?», preguntó, con la voz temblorosa. Y fue entonces cuando lo vio. Una sombra que se deslizaba lentamente por el borde de la pared, moviéndose con una calma inquietante, como si no perteneciera al mundo real. El anciano se quedó paralizado, observando aquella sombra que se deslizaba lentamente por la pared. No era una sombra que correspondiera a ningún objeto tangible. No había luces que la proyectaran. Era solo una silueta oscura que parecía fluir, desdibujándose con el entorno, como si desafiara las leyes de la luz y la sombra. El perro Max permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el lugar donde la sombra parecía aparecer y desaparecer en intervalos inquietantes. El anciano, con el corazón acelerado, dio un paso hacia atrás, pero algo en su interior le decía que no debía apartar la vista de esa figura extraña. Max se adelantó, pero con cautela, como si supiera que algo no estaba bien. Su respiración era baja, como si estuviera intentando hacer menos ruido para no alertar a aquello que los observaba. El anciano,
Empapado de sudor frío, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un miedo irracional, sino una sensación tangible, como si estuviera ante algo que debía temer, algo que nunca había esperado encontrar. «Max», susurró el anciano, sin saber si hablaba para tranquilizar al perro o a sí mismo. El perro se detuvo frente al espejo, donde la sombra parecía concentrarse. De repente, Max gruñó con fuerza, su lomo erizado, y dio un paso hacia atrás, como si hubiera tocado algo invisible que lo había hecho retroceder. El anciano, sin saber qué hacer, se acercó lentamente a su perro, su mano extendida con cautela. La sombra en el espejo comenzó a moverse más rápido, deslizándose por la superficie del cristal, como si tuviera vida propia. No era simplemente una sombra reflejada. Algo se movía, algo se retorcía, y el anciano no podía apartar la vista de esa extraña figura que parecía tener conciencia de su presencia. El sonido del viento fuera de la cabaña se desvaneció por un momento, y todo lo que quedó fue ese inquietante crujir en el aire, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. Max comenzó a ladrar violentamente hacia el espejo, con una ferocidad que el anciano no había escuchado en años. El perro se movía de un lado a otro, como si intentara atacar algo que no podía ver, pero que claramente lo había alterado. El anciano no sabía qué pensar. El perro siempre había sido un animal intuitivo, pero nunca había mostrado este tipo de comportamiento, tan fuera de lo común. Con las manos temblorosas, el anciano se acercó más al espejo. La sombra seguía desplazándose, más inquietante que nunca. Algo dentro de él sentía que debía hacer algo, que no podía quedarse ahí observando. La sombra parecía estar esperando, como si se alimentara de la tensión que el anciano sentía. No era posible que algo tan extraño estuviera sucediendo. Pero, al mismo tiempo, el hombre sabía que no podía ignorar lo que estaba viendo. De repente, el reflejo en el espejo se distorsionó, como si el cristal estuviera cediendo a una presión interna. El anciano dio un paso atrás, el corazón desbocado en su pecho. Max siguió ladrando, sin detenerse, con un sonido casi desesperado. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. La sombra en el espejo dejó de moverse, se detuvo por un instante, como si estuviera observando al anciano a través del cristal. En ese momento, el perro dejó de ladrar, como si algo lo hubiera callado. El anciano, sin saber por qué, sintió que un peso invisible se asentaba sobre sus hombros. Algo le decía que no debía seguir mirando, que debía huir, que esa presencia no estaba allí para hacerle bien. Pero no podía. La sombra en el espejo comenzó a tomar forma, o al menos eso fue lo que pareció. Los contornos de la figura se hicieron más definidos, como si una figura humana comenzara a emerger lentamente desde el interior del cristal. No era un reflejo, no era algo que simplemente se reflejara, era algo que estaba allí, en ese lugar, atrapado en el espejo, como si quisiera salir, como si estuviera esperando una oportunidad para escapar. El anciano dio otro paso hacia atrás, el sudor frío cubriéndole la frente, pero algo lo detenía. No podía dejar de mirar. No podía apartar los ojos de esa sombra que parecía moverse cada vez más cerca, más real. Max, ahora quieto, observaba fijamente al anciano, con los ojos llenos de una alerta silenciosa, como si le estuviera pidiendo que se alejara. La figura en el espejo continuó acercándose. La luz de la linterna del anciano, que había comenzado a parpadear, iluminó los detalles de la sombra, y eso fue lo que terminó por romper el encanto de la quietud. La figura en el espejo parecía sonreír. No era una sonrisa amigable ni una expresión normal. Era una sonrisa torva, inquietante, como si se burlara de la vulnerabilidad del anciano. La figura se alzó, casi etérea, tomando la forma de un hombre, pero con una figura distorsionada,
como si las partes del cuerpo se estiraran y se retorcieran de manera antinatural. Max comenzó a ladrar de nuevo, con más intensidad que antes, pero el anciano no podía moverse. Estaba paralizado, como si algo lo hubiera atrapado en ese momento. La figura en el espejo se acercaba, sus ojos brillando con una intensidad aterradora, mientras su boca se abría más y más, hasta mostrar unos dientes afilados, más allá de lo que cualquier ser humano pudiera tener. «No», musitó el anciano, pero su voz salió apenas como un susurro. De repente, la figura en el espejo dio un paso hacia adelante. El reflejo comenzó a distorsionarse aún más, y un crujido agudo y metálico llenó la cabaña. El anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si la figura estuviera rompiendo el cristal, como si el espejo estuviera a punto de ceder ante una fuerza invisible que lo empujaba desde el otro lado. Max, con una energía renovada, saltó hacia el espejo, como si intentara romperlo, como si supiera que la amenaza estaba dentro de él. El anciano reaccionó finalmente, dando un paso atrás, tropezando con una silla vieja y cayendo al suelo. El perro siguió ladrando ferozmente, saltando y golpeando el espejo con su cuerpo, pero la figura en el cristal no se detenía. Al contrario, parecía más decidida, más presente. El anciano, aún en el suelo, miraba con horror la escena frente a él. La figura en el espejo ya no era solo una sombra, ya no era solo una distorsión. Ahora estaba tomando forma completa, y sus ojos brillaban con una intensidad que podía sentir en su pecho. La imagen de ese hombre, o lo que fuera, se había transformado en algo más, algo que ya no podía volver a ser ignorado. Y en ese momento, mientras la figura del espejo parecía cobrar vida, un sonido extraño, como un eco distante, comenzó a llenar la cabaña. Era un susurro bajo, repetido, casi imperceptible, pero el anciano lo escuchó claramente. Las palabras parecían estar dirigidas a él, como si alguien le hablara desde dentro del espejo. «No debiste venir aquí». La voz dijo grave y profunda, como si estuviera enterrada en el tiempo. Max continuó saltando y ladrando hacia el espejo, pero la figura no parecía detenerse. Era como si todo en ese lugar estuviera a punto de colapsar, como si el tiempo mismo se estuviera deshaciendo, llevándose todo a su paso. El anciano, todavía tendido en el suelo, sintió un mareo repentino. La luz de la linterna parpadeó una vez más, y la cabaña, que había sido un lugar tranquilo, un refugio para él y su perro, ahora se había convertido en una prisión que los atrapaba, en un lugar donde el pasado y el presente parecían fusionarse en algo desconocido y peligroso. Max dejó de ladrar de golpe, y en ese preciso momento el anciano escuchó un crujido. Algo estaba pasando. Algo se movía en las sombras, algo que no podía ver, pero que estaba mucho más cerca de lo que él pensaba. El anciano permaneció tendido en el suelo, su respiración agitada, mientras la figura en el espejo se movía lentamente hacia él. El reflejo de aquel ser, que antes era una sombra borrosa, ahora era una figura bien definida, pero aún distorsionada. El rostro del hombre reflejado parecía retorcerse como si intentara liberarse de la superficie del espejo, como si estuviera presionado contra el cristal. La boca de la figura se abrió de nuevo, esta vez más ancha, mostrando dientes afilados, más grandes de lo que cualquier ser humano podría tener. Max continuó ladrando sin descanso, pero ahora lo hacía con menos fuerza, como si la figura en el espejo estuviera absorbiendo su energía. El perro, agotado y asustado, se quedó quieto frente a la superficie, mirando fijamente la imagen del hombre, pero no moviéndose. El anciano, con el corazón palpitando fuerte en su pecho, intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en una especie de parálisis, como si algo lo estuviera reteniendo en ese lugar. La figura, que antes parecía moverse suavemente,
ahora se desplazaba con mayor rapidez, acercándose cada vez más al borde del espejo. El anciano sintió que el aire en la habitación se volvía más espeso, más pesado. Algo en su interior le decía que debía correr, que debía salir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Pero sus piernas seguían sin moverse. Entonces, como si el espejo mismo estuviera cobrando vida, la figura dejó de ser solo un reflejo. La imagen del hombre comenzó a deslizarse por el cristal, y en un giro espeluznante, su brazo salió del espejo, atravesando la superficie como si ésta fuera agua. El anciano, con los ojos desorbitados, retrocedió instintivamente, pero no podía apartarse de la visión. La mano del hombre se estiró hacia él, con los dedos largos y garras que brillaban en la luz tenue de la linterna. Max, al ver que la figura se acercaba más, dio un salto hacia atrás, gruñendo con desesperación. El perro se acercó al anciano y con un ladrido fuerte y feroz intentó protegerlo, como si quisiera alejar la sombra que se deslizaba del espejo. Pero no podía. Max estaba tan asustado como su dueño, y la figura parecía alimentarse de esa angustia, de ese miedo palpable que lo rodeaba. El anciano, luchando por mantener la calma, miró a su alrededor. El espacio de la cabaña se volvía más estrecho, más opresivo. La figura en el espejo ahora parecía no solo una imagen reflejada, sino una presencia real. El espejo ya no era solo un objeto que reflejaba la luz, sino una puerta, una abertura que conectaba dos mundos, dos realidades. El anciano sintió que el aire se espesaba, como si la atmósfera se estuviera volviendo densa y fría. De repente, la figura en el espejo dejó de moverse. El brazo, que antes se extendía hacia el anciano, se detuvo. El hombre reflejado en el cristal lo miró fijamente, y el anciano, sintiendo que el tiempo se había detenido, no pudo apartar la mirada. La expresión en el rostro de la figura era difícil de leer. Había algo en sus ojos, algo en su mirada que lo hacía sentir tanto miedo como curiosidad. Fue entonces cuando escuchó la voz. La voz no vino de la figura en el espejo, sino de algún lugar dentro de él, como si estuviera hablando en su mente. ¿Por qué volviste? La pregunta resonó en su cabeza clara y fuerte, como un eco que retumbaba en sus oídos. El anciano, asombrado, dio un paso atrás, con la mente nublada por la confusión. No entendía lo que estaba sucediendo, no sabía qué le estaban pidiendo. ¿Volver? ¿A qué se refería la figura? ¿A su vida, a su herencia, a su hermano? Había algo más, algo que no lograba captar, pero que lo estaba afectando profundamente. Max, al ver que el anciano no respondía, dio otro ladrido fuerte como un llamado de alerta. Fue entonces cuando el anciano se dio cuenta de que, aunque el perro estaba asustado, no dejaba de defenderlo. Max no retrocedía, no huía. Seguía enfrentando la figura con su coraje, su lealtad intacta, como si supiera algo que el anciano no lograba comprender. El anciano tragó saliva, tratando de calmarse. Miró el espejo una vez más, esta vez con más claridad. La figura que antes parecía imparable ahora estaba quieta, inmóvil, observándolo. Su expresión no había cambiado, pero algo en su postura, en la forma en que lo miraba, le daba una sensación extraña de que había una conexión, una relación profunda entre ellos. Algo que él no entendía, pero que estaba presente en ese mismo instante. Entonces, de manera inexplicable, la figura desapareció. No fue como si se desvaneciera o se desintegrara, simplemente dejó de existir. El espejo, que antes parecía contener a la figura, ahora estaba vacío, reflejando únicamente la habitación vacía. El silencio regresó al lugar, pesado y absoluto. El perro dejó de ladrar, pero su cuerpo seguía tenso, alerta, mirando el lugar donde había estado la figura. El anciano,
Aún tembloroso, dio un paso atrás, mirando el espejo con cautela. Lo tocó con la punta de los dedos, como si temiera que algo pudiera regresar. Pero el cristal seguía intacto. No había nada extraño, nada que indicara lo que acababa de suceder. Max se acercó lentamente, olfateando el aire alrededor del espejo, como si estuviera buscando algún rastro de lo que había ocurrido. El anciano, aún sin poder creer lo que acababa de presenciar, se inclinó hacia adelante, examinando el espejo con más detenimiento. No había grietas, ni marcas. No había nada fuera de lo común. Solo el reflejo de la cabaña, las paredes envejecidas, el suelo polvoriento. El perro volvió a olfatear alrededor del espejo y con un último gruñido bajo, se apartó, comenzando a caminar hacia la puerta de la cabaña. El anciano observó al perro, que ya no mostraba ningún signo de alarma. Max parecía haber dejado atrás el miedo, o tal vez no lo comprendía. Roberto, sin embargo, sabía que no podía ignorar lo que había ocurrido. Esa figura en el espejo, esa presencia que había emergido, no era una simple alucinación. Era algo más, algo relacionado con el lugar, algo que tenía que ver con él, algo que había estado esperando. En ese momento sintió una urgencia. No podía quedarse allí más tiempo. La cabaña, que había considerado su refugio, ahora le parecía una trampa. Algo estaba oculto en ese lugar, algo que no podía entender, pero que de alguna manera había estado esperando. Y aunque el miedo seguía atenazando su pecho, sabía que debía enfrentar lo que fuera que esa figura representaba. «Vamos, Max», dijo el anciano, con voz firme, aunque aún temblorosa. El perro lo miró, y al ver que el anciano se movía hacia la puerta, comenzó a caminar junto a él. Pero antes de salir, Roberto dio una última mirada hacia el espejo, sabiendo que ese lugar no sería el final de su historia. Algo lo había llamado a ese lugar. Algo lo había atraído hasta allí. Y aunque no comprendiera lo que era, sabía que no podía irse sin encontrar la respuesta. El aire se volvía más denso conforme Roberto y Max avanzaban hacia la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si algo invisible los estuviera arrastrando de vuelta hacia el interior de la cabaña. Roberto, sin embargo, no se detuvo. Había algo dentro de él que se negaba a dejar ese lugar sin respuestas. La imagen de la figura en el espejo seguía presente en su mente, como una sombra que se negaba a disiparse. Max, a su lado, caminaba con paso firme, pero Roberto notaba que el perro también se mantenía tenso, como si estuviera escuchando algo que él no podía percibir. La atmósfera a su alrededor era extraña, pesada, como si la cabaña misma estuviera viva, observándolos con una mirada invisible. Cuando cruzaron la puerta y salieron al pequeño porche cubierto de musgo, Roberto respiró profundamente, como si necesitara el aire fresco para despejar su mente. Sin embargo, el silencio que los rodeaba era abrumador. No había ruidos de animales, ni el sonido de la naturaleza que normalmente se escuchaba en los bosques. El lugar parecía estar muerto, como si la vida hubiera desaparecido de ese rincón del mundo. Max, sin embargo, parecía tener otro propósito. El perro se adelantó unos pasos, se detuvo y comenzó a olfatear el suelo con insistencia, como si estuviera siguiendo un rastro. Roberto, curioso y preocupado al mismo tiempo, se acercó a él, observando el suelo por donde Max pasaba. A lo lejos, en la parte trasera de la cabaña, se podía ver una estructura más grande. Un cobertizo viejo y deteriorado, al que Roberto no había prestado mucha atención antes. El perro, con su agudo sentido del olfato, parecía dirigirlo hacia allí. Max caminaba con determinación, como si supiera exactamente a dónde debía ir. Roberto, con el corazón latiendo más rápido, decidió seguir al perro. Caminó tras él, pisando cuidadosamente el suelo cubierto de hojas secas y ramas rotas. Cada paso parecía resonar en la quietud de ese lugar desolado,
pero Roberto no podía dejar de sentir que había algo que los observaba desde las sombras. El cobertizo estaba a pocos metros, y cuando llegaron frente a él, Max se detuvo de golpe. El perro comenzó a olfatear el aire con más intensidad, sus orejas levantadas, su cuerpo rígido. Roberto se agachó a su lado, mirando el cobertizo con atención. Había algo extraño en ese lugar, algo que lo hacía sentirse incómodo. La estructura parecía casi intacta en comparación con el resto de la cabaña, pero la puerta estaba cerrada con una cadena oxidada. Roberto se acercó sin dejar de mirar la cadena. El candado estaba viejo, cubierto de herrumbre, y parecía que no se había tocado en años. Sin embargo, algo en su interior lo impulsó a intentar abrirlo. Tal vez, pensó, lo que estaba buscando estaba detrás de esa puerta. Max gruñó suavemente, y Roberto, con las manos temblorosas, trató de mover el candado. Fue un esfuerzo inútil, pues la cadena estaba fuertemente atada, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un crujido detrás de él. Se giró rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que vio lo dejó helado. A unos pocos metros, la figura que había visto en el espejo antes estaba de pie, observándolo con los ojos brillando en la penumbra. No era una ilusión, ni un reflejo. Estaba allí, en carne y hueso, o al menos eso parecía. La figura del hombre, ahora claramente visible, tenía el mismo rostro distorsionado que había aparecido en el espejo, pero ahora su presencia era tangible. Su ropa era vieja, rasgada, y su postura era extraña, casi como si estuviera deformada por el paso del tiempo. Max, al verlo, ladró con furia, corriendo hacia la figura. Pero, en lugar de atacar, el perro se detuvo bruscamente, como si algo lo hubiera frenado. El anciano, paralizado, observó con incredulidad cómo la figura avanzaba lentamente hacia ellos. No hacía ningún sonido, no emitía ningún gesto, solo avanzaba, como si fuera parte del entorno mismo. La figura se acercó hasta quedar a solo unos pasos de Roberto. El anciano sintió el peso de su presencia como si estuviera siendo arrastrado por algo invisible. No podía moverse, ni hablar. La figura, sin decir una palabra, levantó una mano lentamente y señaló hacia el cobertizo, hacia la puerta cerrada. El aire se volvió más frío de golpe, como si la temperatura hubiera caído varios grados. Roberto pudo ver su aliento en el aire, como una niebla que se disipaba rápidamente. Max, inquieto, seguía mirando la figura con desconfianza, pero no hacía un movimiento más. La figura levantó la mano nuevamente y con un gesto lento apuntó al candado de la puerta. El anciano, tembloroso, entendió lo que debía hacer. Sin embargo, el miedo lo envolvía. Algo en su interior le decía que no debía acercarse más, que debía huir. Pero esa presencia, esa figura, no parecía tener malas intenciones, al menos no de manera directa. Era como si estuviera guiándolos, como si les mostrara algo que debían descubrir. Con una mezcla de miedo y determinación, Roberto se acercó al candado de la puerta. Miró a la figura una vez más, que seguía inmóvil, observando cada uno de sus movimientos. Con la mano temblorosa, Roberto agarró el candado y lo giró. Al principio no cedió, pero con más esfuerzo, el candado se rompió y la puerta se abrió con un chirrido largo y penetrante. El interior del cobertizo estaba oscuro y un olor a madera podrida y humedad lo invadió de inmediato. Roberto, con la linterna en mano, dio un paso dentro, seguido por Max, que comenzó a olfatear el aire con más interés. La figura permaneció afuera, inmóvil, como si estuviera esperando a que entraran. Dentro del cobertizo había más viejas herramientas, cajas cubiertas de polvo y muebles rotos, pero lo que realmente llamó la atención de Roberto fue el rincón más oscuro, donde algo parecía sobresalir del suelo.
Sin pensarlo, se acercó a esa zona con la luz de la linterna guiando su camino. Max, ahora más tranquilo, lo siguió de cerca. Cuando Roberto se agachó y apartó unas viejas cajas, vio lo que había bajo ellas, una tapa de metal, oxidada, que cubría un agujero en el suelo. La tapa parecía haber sido movida recientemente, pero no era posible que alguien hubiera pasado por allí sin dejar rastro. Roberto miró hacia atrás, pero la figura no estaba. Había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El anciano, aún con el corazón acelerado, se inclinó sobre la tapa y la levantó con esfuerzo. Al hacerlo, un olor fuerte y desagradable lo envolvió. Dentro había una escalera que descendía hacia un sótano que parecía estar en perfecto estado, como si no hubiera sido tocado por el tiempo. Pero lo más inquietante era la sensación de que alguien había estado allí recientemente, como si lo estuvieran esperando. Max, de repente, comenzó a retroceder, sus orejas erguidas, su cuerpo rígido. El perro comenzó a gruñir, mirando hacia abajo, hacia el sótano. Algo lo había perturbado. Roberto miró el sótano y por un momento dudó. ¿Debería bajar? ¿Qué encontraría allí? Entonces, la voz de la figura resonó en su cabeza una vez más, aquella misma voz que había oído en el espejo. «No debiste venir aquí», decía. Pero, ¿qué significaba eso? Con el alma acelerada, Roberto decidió bajar. Max, aunque temeroso, lo siguió, sabiendo que no podía quedarse atrás. Mientras descendían, el aire se volvía más frío y el silencio más profundo. Algo los esperaba, y Roberto ya no podía retroceder. La escalera de madera crujió bajo los pies de Roberto mientras descendía lentamente hacia el sótano. El aire en el lugar se volvía más pesado con cada escalón que tomaba, como si cada centímetro de descenso los llevara más lejos de la realidad, adentrándolos en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Max, a su lado, caminaba con cautela, su cuerpo tenso, los ojos fijos en la oscuridad que se extendía más allá de lo que la luz de la linterna podía iluminar. El sótano estaba sumido en una penumbra casi absoluta. La luz de la linterna temblaba en la mano de Roberto, haciendo que las sombras danzaran en las paredes de piedra. A medida que avanzaba, pudo ver estantes llenos de objetos viejos, cajas llenas de polvo, y lo que parecía ser una serie de objetos cubiertos con sábanas rotas. La habitación, aunque pequeña, tenía un aire de abandono absoluto. No se veía ninguna señal de que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo, salvo por la extraña sensación que emanaba de cada rincón. El anciano sentía la presión de algo invisible, como si el aire estuviera cargado de secretos que se negaban a ser revelados. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que la verdad estaba allí, en ese oscuro y olvidado rincón de la cabaña, y no podía irse sin desentrañarla. Max, a su lado, había dejado de gruñir, pero su cuerpo continuaba rígido, como si el perro percibiera algo más allá de lo visible, algo que el anciano aún no lograba comprender. Con un esfuerzo, Roberto movió una vieja caja de madera que estaba frente a una pared en particular. La caja se desplomó al suelo, dejando ver una pequeña puerta oculta en la pared. La puerta era de hierro, oxidada por el paso del tiempo, con una pequeña cerradura que apenas se mantenía en su lugar. El anciano, sorprendido por el hallazgo, se acercó a ella, dejando que la luz de la linterna iluminara los detalles de la puerta. En el metal gastado pudo distinguir grabados extraños, símbolos que no reconocía, pero que le daban una sensación de inquietud. Max, al ver la puerta, comenzó a moverse inquieto. Su cuerpo temblaba, y sus ojos se fijaron en la cerradura con una intensidad que el anciano no había visto antes. Era como si el perro supiera que algo terrible se escondía detrás de esa puerta,
como si la presencia de la figura en el espejo estuviera vinculada de alguna manera a ese lugar. Roberto, con el corazón acelerado, se agachó para observar más de cerca. «No puede ser», murmuró, al ver que la cerradura no estaba sellada completamente. La puerta, aunque vieja, parecía estar esperando ser abierta, como si alguien la hubiera dejado allí para ser descubierta. ¿Pero quién? El anciano miró hacia atrás, buscando algún rastro de la figura que había visto en el espejo, pero no había nada. El sótano estaba vacío, y la sensación de que alguien los observaba persistía en el aire, como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando con ellos. Con un suspiro, Roberto tomó la cerradura entre sus manos. Estaba oxidada, pero al parecer aún era funcional. Con un giro, la puerta se abrió, liberando un chirrido largo y bajo que resonó en las paredes de piedra. El anciano contuvo la respiración mientras la puerta se deslizaba hacia un costado, revelando lo que había detrás. La habitación que se encontraba tras la puerta era aún más pequeña que el sótano. El aire en su interior era espeso y frío, y un olor a humedad y a madera podrida llenaba el espacio. Lo primero que notó Roberto fue la mesa en el centro, una mesa de madera maciza, cubierta por una tela vieja y desgarrada. Sobre la mesa había una serie de documentos esparcidos, y al lado de estos, un objeto que llamó su atención inmediatamente, una vieja fotografía, amarillenta por el paso del tiempo. Max, al ver el objeto, se acercó con cautela, su hocico casi tocando la mesa. Roberto, con el pulso aún acelerado, se acercó y levantó la fotografía. Al mirarla, el anciano sintió un golpe en el estómago. La imagen mostraba a un hombre joven, con el rostro serio y los ojos oscuros, parado frente a una cabaña. Pero lo más inquietante era que el hombre en la foto no era otro que él mismo. O al menos, eso pensó Roberto. La expresión en el rostro del hombre era igual a la que él había tenido en su juventud, pero la fecha al reverso de la foto le daba un giro aún más desconcertante. La fecha era reciente, mucho más reciente de lo que debería ser. La foto estaba fechada solo unos pocos meses atrás. «¿Cómo?», murmuró Roberto, con la mente nublada. ¿Cómo podía haber una foto de él en este lugar, tomada después de que él había llegado? ¿Y por qué estaba allí, en esa mesa polvorienta, en medio de un sótano que parecía no haber sido tocado en décadas? El perro se apartó de la mesa y comenzó a caminar hacia una esquina de la habitación. Allí, entre más cajas y viejos papeles, algo más llamó la atención de Roberto. En una de las paredes, una serie de símbolos estaban escritos en lo que parecía ser tiza o carbón. Los símbolos eran simples, pero extraños, casi como un lenguaje antiguo o una forma de escritura desconocida para él. Los contornos de los símbolos eran borrosos, como si alguien hubiera intentado borrarlos, pero no lo hubiera logrado del todo. El anciano se acercó a la pared y tocó los símbolos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al hacerlo. La sensación era indescriptible, como si las paredes de ese sótano contaran una historia que nadie había escuchado en años, como si todo lo que había pasado en ese lugar estuviera esperando ser descubierto. De repente, un ruido rompió el silencio. Un sonido bajo, como el arrastre de algo pesado, provenía del pasillo que conducía de vuelta al sótano. Roberto, sobresaltado, se giró rápidamente hacia la puerta por la que había entrado. El ruido se detuvo por un instante, y luego se repitió, esta vez más cerca, como si algo estuviera moviéndose en su dirección. Max se tensó de inmediato, sus orejas se alzaron, y comenzó a gruñir, bajo pero con intensidad. Roberto levantó la linterna, iluminando la puerta del sótano. El sonido se acercaba. Algo o alguien estaba en el pasillo, acercándose. Sin pensarlo,
El anciano cerró la puerta del cobertizo con un fuerte golpe, bloqueándola lo mejor que pudo, y se dio vuelta para buscar una salida rápida. El perro continuó gruñendo, ahora más fuerte. Roberto, con el miedo apoderándose de él, buscó en el rincón más cercano algo que pudiera usar como barricada. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de pensar en una solución, pero las sombras en el pasillo se alargaban rápidamente, y él sabía que no tenía mucho tiempo. Entonces, el sonido del pasillo se detuvo nuevamente. Un silencio pesado lo rodeó, y la luz de la linterna titiló una vez más. De repente, un golpe resonó en la puerta del cobertizo. Algo golpeaba contra la madera con fuerza, como si estuviera buscando entrar. Max ladró ferozmente hacia la puerta, pero el anciano no podía detenerse a pensar en qué hacer. Sabía que lo que estaba afuera no era algo que pudiera enfrentar. No en ese momento. El golpe contra la puerta se repitió, y esta vez el sonido que siguió fue más fuerte. Algo estaba presionando contra la madera, algo que no podía ver. Roberto, desesperado, miró la habitación. Necesitaba salir de allí, y rápido. La puerta era su única salida, pero no podía arriesgarse a abrirla. El tiempo se agotaba. El golpe contra la puerta resonó nuevamente, y el anciano dio un salto hacia atrás, el corazón golpeando su pecho con fuerza. La madera crujió bajo el impacto, y un sentimiento de urgencia lo invadió. No había tiempo que perder. Sabía que el peligro estaba muy cerca, y algo dentro de él, una sensación primitiva que no podía explicar, le decía que no podía quedarse allí ni un segundo más. El perro, Max, continuaba gruñendo y saltando hacia la puerta con furia, pero Roberto se dio cuenta de que no había forma de que pudieran resistir mucho más tiempo. El anciano miró frenéticamente la habitación buscando una salida. La única puerta estaba bloqueada, y las paredes de piedra no ofrecían ningún punto de escape. El sótano era una prisión en sí misma, y en ese momento se sintió completamente atrapado. La única opción era subir las escaleras y tratar de llegar a la cabaña principal, pero el pasillo que los conectaba estaba lleno de oscuridad y parecía estar aún más lejos de lo que recordaba. Max, como si hubiera entendido la gravedad de la situación, dejó de ladrar y se acercó al anciano, mirando hacia la puerta con una intensidad inquietante. Roberto sintió que la adrenalina lo invadía y, sin pensarlo, corrió hacia las escaleras. La linterna que llevaba en la mano parpadeaba débilmente, pero no se detuvo. No podía. Al subir rápidamente las escaleras, el aire en el sótano se hizo aún más espeso, como si el lugar mismo estuviera luchando para mantenerlos ahí. Cuando llegó al primer escalón de arriba, la puerta del cobertizo se volvió a estremecer con otro golpe. La madera crujió tan fuerte que Roberto sintió que la cabaña entera iba a ceder. Ya no había tiempo para pensar en lo que se estaba ocultando detrás de esa puerta. Lo único que importaba era escapar. Max se adelantó, saltando con agilidad a través de los escalones, y el anciano lo siguió. En el camino hacia el pasillo principal pudo ver las sombras que se alargaban, arrastrándose como tentáculos. Algo lo estaba siguiendo. Algo que no podía ver claramente, pero que sentía más cerca con cada segundo que pasaba. Al llegar al pasillo que llevaba a la entrada, la linterna comenzó a fallar completamente, y la oscuridad los envolvió. Roberto luchó por mantener la calma. No podía perder la luz, no podía perderse en ese laberinto de sombras. De repente, un sonido detrás de él, como un rasguido bajo, le heló la sangre. Algo estaba siguiéndolos desde el fondo de la cabaña. Algo que no pertenecía a este mundo, algo que había sido despertado por su presencia. «¡Max!», gritó el anciano, apenas pudiendo escuchar su propia voz en el rugido de su propio miedo. El perro,
que ya estaba frente a la puerta principal, giró la cabeza y corrió hacia él, ladrando con una desesperación que solo un animal podía expresar. Max sabía lo que estaba en juego, y al igual que su dueño, también sentía la urgencia de huir. El anciano llegó a la puerta principal y con un esfuerzo sobrehumano la empujó con toda su fuerza. La puerta cedió finalmente y un chorro de aire fresco lo golpeó en la cara. El exterior estaba envuelto en una oscuridad completa, con la única luz proveniente de la linterna que aún parpadeaba en su mano. Pero el anciano no se detuvo. Corría sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaba atrás. Max, siempre un paso adelante, lideraba el camino, saltando sobre los restos de hojas y ramas secas que se acumulaban en el suelo. El viento frío soplaba a su alrededor, llevando consigo el eco de algo que perseguía, algo que nunca debería haber despertado. Roberto sentía que su cuerpo ya no podía más, pero la sensación de estar siendo seguido, de estar siendo observado, lo mantenía en movimiento. De repente, el suelo se volvió más resbaladizo y el anciano tropezó, cayendo de rodillas en el barro. Max se detuvo en seco y ladró, volviendo a mirarlo con ojos llenos de ansiedad. Roberto, con las manos temblorosas, intentó levantarse. No podía permitirse caer, no ahora, no podía permitir que ese lugar lo venciera. El perro, al ver que su dueño seguía avanzando, siguió corriendo con más urgencia, y Roberto lo siguió a duras penas, forzando su cuerpo a moverse más rápido de lo que era capaz. El viento arremetía contra ellos, golpeándolos, pero aún sentían esa presencia extraña, esa sensación de que algo los observaba, de que algo los acechaba desde las sombras. Entonces, de repente, Roberto se detuvo. Un sonido a lo lejos, como un rugido bajo, retumbó a través del aire frío. No era un sonido que pudiera haber sido provocado por nada natural. Era como si algo o alguien estuviera despertando, moviéndose a gran velocidad, y el anciano sintió que el suelo mismo se estremecía bajo sus pies. Max comenzó a ladrar con más fuerza, su cuerpo erizado, pero la dirección del sonido era incierta. Algo se movía detrás de ellos, y algo se acercaba rápidamente. «¡Vamos, Max!», gritó el anciano desesperado. Max continuó corriendo, y Roberto, con su última energía, lo siguió. No podía ver nada más allá de la linterna, pero sentía que algo se deslizaba por el borde de su visión, algo que no podía ver, pero que lo sentía demasiado cerca. No era un animal, no era una persona, era algo más grande, algo que no pertenecía a ese mundo. La cabaña quedó atrás, y el sonido comenzó a desvanecerse. Pero la sensación de peligro persistió, como si todo el terreno estuviera saturado de esa amenaza invisible. Max se detuvo repentinamente, mirando hacia un lado del bosque. Roberto, agotado, se detuvo también. A lo lejos, en la oscuridad del bosque, pudo ver algo que brillaba débilmente. Era una luz, la luz de una lámpara, o tal vez de una linterna. La luz parpadeaba, como si alguien se estuviera acercando, alguien que quizás podría ayudarlos. «Max», dijo Roberto, reconociendo la posibilidad de escape. El perro, siempre atento, avanzó hacia la luz, sus pasos rápidos y seguros. Roberto, con el cuerpo temblando de cansancio, comenzó a seguirlo, pero en el fondo de su mente sabía que algo no estaba bien. Esa luz no era una coincidencia, no podía serlo. Algo más estaba esperando, algo más que no querían encontrar. A medida que se acercaban, la luz comenzó a hacerse más clara, y el anciano podía distinguir la silueta de una figura humana. Era un hombre, de pie, con una linterna en la mano, observándolos. Roberto sintió una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí, en medio de la oscuridad? Max llegó primero, y el hombre se agachó, acariciándolo con una sonrisa en su rostro. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el hombre con voz firme pero amable.
Roberto, sin poder evitarlo, dejó escapar un suspiro de alivio, pero antes de que pudiera responder, el hombre levantó la vista, mirando hacia el lugar de donde habían venido. Su rostro se endureció. «Ustedes no deberían haber venido aquí», dijo en voz baja, pero clara. «Este lugar está marcado. Nadie puede quedarse aquí». El anciano sintió que el suelo temblaba nuevamente. Y ahora, con la sensación de que había llegado demasiado lejos, sintió que la verdad estaba a punto de ser revelada, aunque fuera más peligrosa de lo que jamás imaginó. Roberto, aún agitado por la carrera, sintió cómo el peso de las palabras del hombre lo golpeaba como un martillo. «Nadie puede quedarse aquí», repitió en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había en este lugar que lo hacía tan peligroso? No era solo el extraño comportamiento del perro, ni las sombras inquietantes en el espejo. Algo más había ocurrido, algo que el anciano aún no lograba entender. El hombre, que había estado acariciando a Max, se levantó lentamente, sin apartar la vista de Roberto. Su expresión había cambiado. Ya no era simplemente alguien dispuesto a ayudar, sino alguien que sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. El brillo en sus ojos no era de curiosidad, sino de una advertencia silenciosa. Roberto sintió que una ola de desconfianza lo envolvía, pero algo lo mantenía parado, esperando respuestas. «¿Quién eres?», preguntó Roberto, con la voz más firme de lo que se sentía. El hombre lo miró un momento, como si sopesara qué decir. Finalmente, habló con tono bajo y grave. «Mi nombre es Miguel. Llevo años viviendo cerca, pero nadie se atreve a acercarse a esta granja. Nadie debería hacerlo». Roberto frunció el ceño, mirando al hombre con desconfianza. «¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no puedo quedarme?». Miguel suspiró, mirando hacia el fondo del bosque, hacia donde la cabaña parecía estar observándolos desde la distancia. El viento movió las ramas de los árboles, creando una atmósfera aún más inquietante. «¿Has visto lo que hay dentro de esa cabaña?», preguntó Miguel, mirando al anciano como si ya supiera la respuesta. Roberto asintió, sin hablar. No podía dejar de recordar la figura en el espejo, las huellas frescas que el perro había seguido, la extraña sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Todo lo que había experimentado desde que había cruzado el umbral de esa cabaña parecía ahora estar conectado por una cuerda invisible, y la respuesta que Miguel le daba, aunque aterradora, era lo único que podía atar todos esos cabos sueltos. «Hace años, mucho antes de que llegaras aquí, un hombre vino a vivir a esa cabaña», continuó Miguel, su voz casi un susurro. «Nadie sabe realmente quién era, pero se dice que estaba buscando algo que había perdido, y con él trajeron un mal, una especie de energía que no debería haber sido despertada». Miguel pausó, como si estuviera recordando algo doloroso. Luego continuó, sin apartar la mirada de la cabaña. «Poco después de que llegó, desapareció. No dejaron rastro, nadie lo vio irse. Nadie lo buscó, pero la cabaña comenzó a cambiar. Las personas que se acercaban a este lugar comenzaban a desaparecer. Algunos decían haber escuchado ruidos extraños, otros decían haber visto figuras que no podían describir. Lo peor es que nunca nadie regresaba para contar la historia. Roberto, paralizado por la historia, se sintió cada vez más atraído por la figura de la cabaña, que ahora parecía aún más sombría en la distancia. Max se acercó nuevamente a su lado, mirando hacia el fondo del bosque, como si comprendiera la gravedad de la situación. El anciano trató de procesar las palabras de Miguel, pero el miedo lo superaba. ¿Qué había pasado con el hombre que vivió allí antes? ¿Qué mal había traído consigo? «Lo que dices», comenzó Roberto, su voz vacilante, «¿es eso lo que ha estado causando todo esto? Esos ruidos, las huellas, esa figura en el espejo, ¿es parte de lo que ocurrió?». Miguel asintió lentamente.
Sí, dijo con voz firme. Todo esto tiene que ver con él, lo que buscaba, lo que encontró, algo que nunca debió haber tocado, algo que cambió la cabaña y todo lo que está cerca de ella. Y ahora tú, al igual que todos los demás que han llegado, estás en su radar. Algo en ti, algo en tu presencia, lo ha despertado otra vez. El anciano se quedó en silencio, con el estómago encogido por la intensidad de lo que estaba escuchando. No era posible, no podía ser. Él había llegado buscando solo un refugio, una oportunidad para escapar de su vida solitaria. Y ahora todo lo que había vivido en esa cabaña le parecía cada vez más conectado con algo mucho más oscuro y peligroso. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Roberto, finalmente rompiendo el silencio. ¿Por qué vives cerca de aquí? ¿Por qué no te has ido? Miguel lo miró fijamente, como si la pregunta le trajera recuerdos dolorosos. Porque Miguel hizo una pausa, su mirada oscura. Porque hace años, cuando aún era un joven, también caí en la trampa de este lugar. Mi familia vivió cerca de aquí, pero después de lo que ocurrió, tuve que quedarme para evitar que más personas vinieran. Este lugar no es para vivir, no es un hogar. Si alguien lo toca, si alguien entra, lo arrastra. Todos los que han quedado atrapados aquí han desaparecido, o algo peor. No me importa lo que pase conmigo ahora, pero tú debes salir, debes dejar este lugar atrás. Si no lo haces, te llevará también. Roberto miró a Miguel con los ojos entrecerrados, sintiendo que una pesada verdad comenzaba a formarse en su mente. Sabía que no podía quedarse allí. Sabía que debía irse. Pero algo en su interior, una pequeña chispa de desesperación, le impedía hacerlo. No podía simplemente abandonar todo lo que había encontrado en ese lugar, las huellas frescas, el espejo, las preguntas sin respuesta. Tenía que entender qué había sucedido. No puedo irme todavía, dijo Roberto con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. No hasta saber qué hay detrás de todo esto. Miguel lo miró, como si hubiera esperado esa respuesta. Un suspiro escapó de su pecho. Está bien, dijo finalmente, con una gravedad que llenó el aire. Si decides quedarte, tendrás que hacerlo solo. Nadie más puede acompañarte, y si lo haces, asegúrate de no caer en lo mismo que los demás. Hay algo en esa cabaña, algo que te llamará, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Max, al escuchar las palabras de Miguel, comenzó a gruñir nuevamente. El perro se giró hacia la cabaña y comenzó a caminar de vuelta, como si estuviera impulsado por una fuerza que Roberto no podía entender. El anciano lo siguió, sin querer, sin poder evitarlo. La cabaña, ahora más cercana, parecía observarlos, como una criatura esperando su siguiente movimiento. ¿Por qué no me avisas lo que debo hacer?, preguntó Roberto mirando a Miguel. ¿Cómo puedo evitarlo? Miguel se acercó a él, posando una mano sobre su hombro. Solo recuerda una cosa, Roberto. No entres en el sótano. No vuelvas a abrir la trampilla. No busques lo que está bajo el suelo. Lo que sea que está esperando allí abajo no debe ser despertado. El anciano asintió lentamente, aunque no estaba seguro de qué podía significar eso. ¿Qué había debajo del suelo? ¿Qué estaba esperando? Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, la figura de Max se desvaneció en la oscuridad, y con él, el destino del anciano parecía estar sellado. Roberto avanzó hacia la cabaña, con Max guiando el camino. La figura del perro en la oscuridad era su único consuelo, la única certeza en medio de tantas dudas. La advertencia de Miguel seguía retumbando en su mente, pero algo más profundo, algo más visceral, lo mantenía impulsado hacia adelante. La cabaña estaba justo frente a él, su silueta oscura recortada contra el cielo nocturno, como una sombra que se alimentaba de todo lo que la rodeaba.
Max, al llegar a la puerta, se detuvo y comenzó a olfatear de manera frenética, como si intentara detectar alguna presencia oculta. Roberto lo observó en silencio, con el corazón acelerado. Algo en el comportamiento de su perro lo inquietaba profundamente. No era solo el miedo que el animal sentía, era la sensación de que algo estaba fuera de lugar, algo que se movía en el aire, invisible pero palpable. «Vamos, Max», murmuró Roberto, agachándose a su lado. El perro miró a su dueño y por un momento, Roberto creyó ver algo en sus ojos, como si el animal supiera lo que estaba por venir. Pero el perro no dudó. Empujó la puerta con su hocico y la abrió lentamente, revelando el interior oscuro de la cabaña. El aire dentro del lugar era pesado, como si no hubiera sido ventilado en años. El olor a humedad, a madera podrida, llenaba sus pulmones con cada respiración. Roberto encendió la linterna, iluminando el pasillo principal. La luz titiló un par de veces antes de estabilizarse, revelando las paredes gastadas y las telarañas que colgaban de las esquinas. La cabaña parecía vacía, pero el ambiente estaba cargado de algo inexplicable. Una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Max, siempre alerta, comenzó a caminar hacia el fondo, dirigiéndose hacia donde la cabaña se adentraba en la oscuridad. Roberto lo siguió, intentando mantenerse calmado, pero el nudo en su estómago era cada vez más grande. Sabía que algo lo estaba esperando. No podía ser una coincidencia que todo lo que había vivido en ese lugar lo hubiera llevado hasta aquí, a este mismo punto, a esta misma puerta, donde las sombras comenzaban a tomar vida. Al llegar al final del pasillo, Max se detuvo y comenzó a gruñir, su cuerpo rígido. Roberto, con el corazón en la garganta, miró hacia el suelo, donde las huellas frescas que el perro había seguido antes aparecían nuevamente, pero ahora más definidas. Estaban claras, profundas, como si alguien hubiera caminado por allí justo antes de que él llegara. No eran huellas de animales, no eran huellas humanas tampoco. Eran algo intermedio, algo extraño, como si pertenecieran a un ser que no existía en su realidad. «¿Qué es esto?», susurró Roberto, mirando el suelo con desconfianza. Max olfateó las huellas por un momento y luego miró hacia arriba, hacia el techo, como si sintiera que algo se movía por encima de ellos. Roberto, sintiendo el peso del momento, levantó la vista también. La habitación estaba en silencio, pero el techo parecía ceder ligeramente con el peso de los años. Crujía lentamente, como si algo estuviera empujando desde el interior. De repente, un sonido fuerte, como un rasguido metálico, resonó desde lo profundo de la cabaña, interrumpiendo el silencio. Roberto se quedó paralizado. El sonido venía del sótano, el mismo sótano que Miguel había advertido que no debía abrir. La presión en su pecho aumentó y un sudor frío comenzó a caer por su frente. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. No podía retroceder. Con un esfuerzo tremendo, Roberto se dirigió hacia la trampilla que había descubierto antes. Max lo seguía de cerca, pero el perro seguía mirando hacia el pasillo con nerviosismo, como si algo o alguien estuviera observándolos desde la oscuridad. La trampilla estaba justo en el centro del suelo. Roberto se agachó con esfuerzo y con las manos temblorosas comenzó a despejar la madera. El polvo cubría todo y el ambiente parecía volverse más denso. A medida que retiraba las tablas, el sonido del rasguido metálico aumentaba, como si algo estuviera moviéndose por debajo, empujando contra la estructura del lugar. Finalmente, la trampilla se abrió con un chirrido pesado. Roberto miró hacia abajo, pero la luz de la linterna no alcanzaba a iluminar completamente el fondo. Solo veía un vacío profundo, oscuro, como un pozo sin fondo. Max, al escuchar el sonido de la trampilla abriéndose, comenzó a ladrar furiosamente, su cuerpo rígido de tensión. «¡Basta, Max!»,
gritó Roberto, intentando calmarlo, aunque sabía que el perro tenía razón. Algo estaba allí abajo. Con el corazón acelerado, Roberto comenzó a bajar los primeros escalones de madera podrida. El aire abajo era aún más frío, y un olor a tierra húmeda y metal lo envolvió al instante. La linterna parpadeó un par de veces antes de iluminar el primer nivel del sótano. Lo que vio lo dejó sin aliento. El sótano no era simplemente un espacio vacío. Había estantes llenos de objetos viejos, cajas apiladas, pero lo más inquietante era la pared frente a él. Estaba cubierta de viejas fotografías, todas dispuestas en una línea. Roberto, con los dedos aún temblorosos, se acercó a una de las fotos y la levantó. La imagen era borrosa, pero él mismo reconoció las caras de su familia, de su hermano. La foto no era antigua, como él pensó al principio. Era reciente, mucho más reciente de lo que debería ser. ¡Qué diablos!, murmuró Roberto, con los ojos fijos en la imagen. Max, detrás de él, comenzó a gruñir más fuerte, su voz resonando en el sótano. El anciano, sin poder apartar la mirada de la foto, sintió que algo lo observaba desde las sombras, algo que no debía estar allí. Su mente, ya saturada de preguntas sin respuesta, comenzó a desbordarse. ¿Por qué estaba él allí? ¿Qué había en esa cabaña que lo había atraído de esa forma? Un fuerte crujido, más cercano ahora, lo hizo reaccionar. Roberto miró hacia el fondo del sótano y vio algo que lo paralizó. Una figura, en la esquina más oscura, que se movía lentamente hacia él. La figura estaba vestida con ropa rota, su rostro parcialmente cubierto por una capucha, pero algo en ella le resultaba extrañamente familiar. La figura caminaba hacia él sin prisa, como si supiera que él estaba allí, que ya no podía escapar. Max comenzó a ladrar con furia, pero la figura no se detuvo. Roberto, incapaz de mover un músculo, miraba fijamente a esa sombra que se acercaba. Su mente trataba de encontrar una explicación, pero todo lo que sentía era una profunda desesperación. Sabía que había cruzado una línea, que lo que había descubierto estaba mucho más allá de cualquier explicación racional. La figura finalmente se detuvo frente a él, y una voz, grave y distorsionada, resonó en el aire frío del sótano. «No debiste regresar, Roberto». El anciano, aterrorizado, intentó retroceder, pero la figura levantó la mano y lo detuvo. El aire en el sótano se volvió más espeso, más pesado, y el tiempo pareció detenerse. La verdad, la que había estado eludiendo durante tanto tiempo, finalmente comenzó a desvelarse ante él. Y aunque sabía que ya no podía escapar, también comprendió que ese lugar, esa cabaña, había estado esperándolo. La figura frente a Roberto permaneció inmóvil, su presencia tan pesada que parecía distorsionar el aire a su alrededor. Max, al lado de su dueño, continuaba ladrando furiosamente, pero el perro no se acercaba más. Algo lo mantenía a distancia, algo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de su ser. La voz grave de la figura que se encontraba ante ellos resonó en el sótano con una claridad aterradora. «No debiste regresar, Roberto», repitió la voz, esta vez más fuerte, como si las palabras retumbasen en las paredes del sótano. El anciano, paralizado, no pudo responder. Su mente, llena de confusión y temor, no encontraba las palabras para preguntar lo que tanto deseaba saber. ¿Quién era esa figura? ¿Qué significaba esa voz? La presencia parecía estar ligada a la cabaña de una manera tan profunda que el solo hecho de estar allí lo hacía sentirse cada vez más atrapado. La figura, sin embargo, no avanzó. Simplemente permaneció en su lugar, observando a Roberto con una mirada que lo atravesaba. Sus ojos, oscuros y profundos, eran como pozos de vacío, como si no hubiera nada en su interior.
El anciano trató de dar un paso atrás, pero se dio cuenta de que no podía moverse, como si sus piernas se hubieran hundido en el suelo. Max, al notar la inmovilidad de su dueño, se acercó con cautela, dando pequeños pasos hacia la figura. Sin embargo, al llegar a unos metros de ella, el perro se detuvo nuevamente, su cuerpo erizado y su mirada fija en la figura. Era claro que Max sentía lo mismo que Roberto. Esa presencia no era humana, era algo más. La figura levantó una mano y el aire se llenó de un silencio absoluto. Con un suave movimiento, la figura hizo que la linterna de Roberto titilara y luego se apagara. La oscuridad que siguió fue profunda, como si algo hubiera absorbido toda la luz de la habitación. Solo el sonido de las respiraciones de Roberto y Max rompía el silencio. La voz, ahora más baja, casi un susurro, dijo: «Sabías que algo estaba mal, ¿verdad? Siempre lo supiste, Roberto. La cabaña te lo ha estado susurrando todo este tiempo». El anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esas palabras que lo estremecía profundamente. No se trataba solo de la cabaña ni de los extraños sucesos que había presenciado. Se trataba de él, de su historia, de su conexión con ese lugar. «¿Qué estás diciendo?», logró preguntar Roberto, su voz quebrada por el miedo y la confusión. La figura pareció dar un paso hacia él, y por un momento Roberto sintió que el espacio se comprimía, como si el aire se volviera más denso. La figura habló con voz grave y clara. «El destino de tu familia está sellado en esta cabaña. No es solo un lugar, Roberto. Es una trampa, una red que te ha mantenido atrapado. Todos los que vinieron aquí, todos los que se acercaron buscando respuestas, encontraron lo mismo. La verdad que buscaban los devoró. Y tú has vuelto porque es tu destino. La cabaña te ha llamado». La palabra «destino» resonó en su mente y Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué él? ¿Por qué su familia se había visto arrastrada a ese lugar? No podía comprenderlo, no podía. «Yo no entiendo», dijo, su voz temblando. Max se acercó a su lado, tocando su pierna con el hocico, como si estuviera tratando de tranquilizarlo. Pero el anciano no podía dejar de mirar a la figura que seguía observándolo fijamente. «Tú sabes que no puedes irte», continuó la figura acercándose más. «La cabaña no te dejará. Y ahora, con lo que has descubierto, lo que has tocado, no hay vuelta atrás». Roberto, sintiendo el peso de las palabras, intentó moverse hacia la puerta, pero sus piernas seguían sin responder. No podía escapar. El lugar se había vuelto una prisión y él estaba atrapado en su propio destino, uno que había estado marcado mucho antes de que llegara a la cabaña. Escribe parte 2 en los comentarios si quieres que continúe la historia.